Bien, estamos ya en nuestra segunda sesión de la semana número 7. Buenas noches, Liz. Qué manera de pasar el tiempo rápidamente. Ya nos queda entonces... sí, claro que sí, Miguel. No se preocupe. Vamos a hacer un repaso. Pero antes que nada vamos a revisar las instrucciones que nos han dado ya para todos los cursos, no solamente para concreto, sino para todos los cursos respecto a la evaluación parcial, ¿ya? De tal manera entonces que vamos a compartir esa pantalla del examen, ¿no? El examen, pero solamente la parte de las instrucciones, ¿no es cierto? Para que podamos revisarla. Es lo primero que tenemos que hacer, así que ahí vamos a compartir pantalla, ¿ya? Muy bien. Muy bien. Bueno, lo primero que tenemos que ver, fíjese, ahí está, es la portada, ¿no es cierto?, de las instrucciones del examen de este ciclo, ¿no? Ahí ustedes ven claramente 21.1. El día lunes es el examen de 8 a 11, pero ojo con esto, por favor tengan presente, ahora vamos a ampliarlo un poquito más, todo lo que se pueda, ahí. Todos los profesores están instruyendo a sus alumnos sobre estas instrucciones para que no haya ningún inconveniente, ¿ya? No haya ningún inconveniente. El examen comienza, como les estoy indicando aquí, el lunes 10 en la mañana, de 8 a 10:50. ¿Qué quiere decir esto? Que el examen va a ser de 170 minutos, incluido 2 tiempos que se le está asignando, ¿ya? El examen neto, aquí está, el examen neto tiene un tiempo de, no sé si escriba esto, vamos a ponerle entonces aquí. Tiene 140 minutos. Ojo, el examen solamente dura 140 minutos. El resto del tiempo es 10, aquí está, 10 minutos para bajar la prueba y hacer las preguntas de coordinación que usted considere, de aclaración. Entonces yo voy a estar a las 8, pero como tengo yo 3 horarios, imagínate, voy a saltar cada 5 minutos, supongo, ¿no? Estaremos solo 5 minutos en cada horario, de tal manera que pueda cubrir esta demanda, ¿no? Ustedes van a leer, por eso estamos adelantando las indicaciones, ¿no? Cuando vea usted el examen, que va a ser exactamente igual, digamos, las instrucciones, pues ya ni siquiera las lea, ¿no? Usted pasa de frente a las preguntas. Bien, luego de 10 minutos que se le ha considerado para bajar la prueba, inmediatamente usted tiene 140 minutos, ahí está, 140 minutos para desarrollarla. El tiempo de aplicación, ojo, de la prueba es solo de 140 minutos. Y luego le quedará 20 minutos para subir su solución al aula virtual, ¿ya? Señores, por favor, esto es importante porque a veces el alumno se toma el examen como si fueran 170 minutos y no es cierto. Está bien, el examen está preparado para 140 minutos, ¿ya? Esto entonces hay que hacer notar que si bien es cierto el examen dice en el horario respectivo de 8 a 11 de la mañana, la entrega es hasta las 10:50. Ojo, señores, la entrega es hasta las 10:50. Y aquí está claramente señalado, la entrega lunes 10 de mayo antes de las 10:50, ¿sí? O sea, 10:49, ¿no es cierto? 10:49 y segundos ya va a desaparecer en el sistema este repositorio. De tal manera entonces que tome sus precauciones, y una manera de hacerlo, como ya lo hemos venido conversando con otros horarios, es que usted en este momento que tiene disponibilidad de tiempo, este fin de semana, por ejemplo, agarre usted las hojas, unas 4 o 5 hojas que usted supone que va a resolver sus ejercicios, tómele tiempo, escanee y, digamos, digitalícelo para que usted vea cuál es el tiempo que realmente emplea, ¿sí? ¿Cuál es el tiempo que realmente emplea? Y no esté esperando el último minuto para subir o que cargue o que no cargue, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importantísimo que usted tome nota de lo que le estamos recomendando, ¿ya? Muy bien, entonces, el lunes 10 de mayo, 10 de mayo, este lunes que viene, a partir de las 8 de la mañana comienza la prueba, y los 10 primeros minutos es para bajar la prueba y para hacer las consultas de aclaración que sean pertinentes. Si todo está en orden, si considera que todo está muy claro, entonces naturalmente inmediatamente puede retirarse del salón y en 140 minutos ha de resolver el examen.
Luego, los últimos 20 minutos, ¿no es cierto?, los tendrá para subir al aula virtual el examen que usted tiene ya desarrollado. ¿Está bien? Bien, el examen entonces se va a subir al aula virtual en un archivo PDF. Señores, aquí está muy claro, dice el archivo que tiene que ser en PDF, ¿está bien? No vamos a recibir fotos, ojo, no vamos a recibir fotos y sobre todo fotos desordenadas, encima de eso, ¿no? O no vamos a recibir, en todo caso, si usted envía por casualidad un archivo y después dice, me equivoqué, no era el archivo final, lo sentimos mucho, pero el archivo es uno solo, el que envía usted ese, si se equivoca o no se equivoca, ya es responsabilidad de cada uno de ustedes. ¿Está bien? Señores, por favor, no insistir. Ya hemos visto casos anteriores, incluso que el alumno envía un archivo, van a perdonarme lo que le voy a decir, pero a propósito, equivocado para darse más tiempo. Después envía el archivo correcto y dice, me equivoqué, entonces el alumno ha tenido más disponibilidad de tiempo para seguir desarrollando, cosa que no es ético. ¿Está bien? Entonces, solo se recibirá un archivo. El primero que envíe, ese es. El formato, como sabemos, es el que ya hemos venido trabajando, es decir, va a tener el apellido paterno, el primer nombre, un solo nombre, por favor, y su código. ¿Está bien? Y su código. Sabemos que regularmente usamos, por ejemplo, el último dígito, entonces es importante que utilicemos el código, ¿no es cierto?, para la identificación de esos formatos, ¿estamos? Por lo tanto, es imprescindible que el archivo, ojo, el archivo no diga examen final, examen parcial, no sé, pues evaluación parcial, no. El nombre tiene que ser el apellido, línea baja, el nombre, línea baja y el código, ¿ya? Claramente el código. Muy bien. Tercero, el examen se ha de presentar en un papel de fondo blanco o cuadriculado, es decir, nosotros queremos que se entienda, que se lea correctamente, ¿no es cierto? Y para ello necesitamos una letra legible. Y el sustento completo, ojo, el sustento es completo de lo que se está trabajando, ¿no? Que se ha empleado en cada pregunta. Pueden usar un papel de cuaderno, ¿cierto? Igual después lo va a escanear o le va a tomar una foto, ¿no es cierto? O puede ser un fondo blanco. No necesitamos que sea un papel A4 perfectamente limpio, ¿no? No, tampoco es la idea, ¿no? Si usted quiere expresar su desarrollo en un papel de fondo blanco, no hay ningún problema. El único detalle está que para que sea legible, no solamente en la letra, sino en la imagen que suele entregarse, entonces la imagen tiene que ser perfectamente legible. Suele suceder que a veces el alumno toma la foto y con el contraste de su sombra anula prácticamente o parcialmente la respuesta. Si no es posible leer, no podemos calificar. Y si no se puede calificar, se le va a poner ahí ilegible y se le va a poner 0, ¿de acuerdo? Lógicamente en la parte que no se entienda. No podemos adivinar, no podemos hacer nada. De igual modo, si es que el fondo es blanco, ¿no es cierto? Y a veces utilizan flash y la imagen sale resaltada, es posible que ya no se logra ver o distinguir los elementos que están escritos. Por lo tanto, tampoco se podría ver. Repito entonces, si no se puede leer, está bien, es 0 en esa parte. No hay posibilidad de reclamo. Por eso se le está explicando. ¿Ven? Lógicamente se ha de emplear para que no tengamos este problema de la claridad de las letras, pues debemos utilizar lapicero, ¿de acuerdo? Lapicero y no lápiz, ¿ya? Entonces, si hay algún reclamo y usted tiene el tema con lápiz, ya no es posible el reclamo, ¿sí? Número 4, no se aceptarán respuestas en plantillas en Excel o similar, llámese MATCAD, MATLAB, en fin, cualquier plantilla en Excel, no se van a permitir respuestas, digamos, en plantilla de esa manera, como se dice, ¿no? De encontrarse una similitud o copia en el proceso empleado en 2 exámenes, se procederá a la anulación de ambos exámenes. Ya hemos tenido casos en la práctica número 1. Es una pena, pero si es que se encuentra similitud, ¿no es cierto? Lógicamente tendrá que ponerse a disposición los 2 exámenes, ¿ya? Hoy en día eso es muy fácil de reconocer, ¿de acuerdo? Porque simplemente se jalan las imágenes y se van armando un archivo, entonces se va contrastando, ¿ya? Por más que a veces ustedes lo hacen en otro orden,
¿no? Tienden a plantear los mismos errores. Eso es lo malo, ¿no? Cuando se copian, normalmente corren los errores y repiten los errores porque no, como no entienden el problema, entonces lo copian todo, ¿no? Exactamente como está para que no le falte nada. ¿Ya? Entonces, los errores suelen repetirse y ahí se nota, eso delata fácilmente, ¿no es cierto?, cómo es que el alumno copia. Ahora, lo que no sabemos es quién entrega ese original, por llamarle así. Bueno, sin embargo, entonces no vamos a preguntarnos quién copió o de quién copió. Simplemente las 2 o 3 o 4 pruebas serán anuladas. ¿Ya? Entonces, no se corre riesgo, no vale la pena. Sí, un segundito, por favor. Ahorita voy a realizar las consultas que crean conveniente. ¿Está bien? Voy a terminar de leer, no falta mucho. El número 5 es una de las más importantes y está resaltada en negrita, ¿de acuerdo? Esto es importantísimo y dice aquí, no se van a aceptar exámenes fuera del plazo establecido, es decir, antes de las, aquí está, antes, dice aquí claramente, antes de las 10:50. Ni se va a aceptar, lógicamente, el envío por otra vía, es decir, enviado por correo, ¿no? Por mail, no sea donde sea, no se va a aceptar. El examen, reitero, el examen es de 140 minutos, ¿ya? El examen es de 140 minutos. Asumimos que si usted ha leído, ya tenemos las instrucciones leyéndolas, o sea, no nos vamos a demorar en leer ahí eso, ¿no? Lo que usted se va a demorar es en leer las preguntas, ¿no es cierto?, y desarrollarlas. Entonces, tenemos en realidad más de 20 minutos para subir el examen. Se ha ya demostrado, y lo hemos hecho mediante experiencia, que una vez que usted tiene todos los documentos listos para empaquetar, el alumno no se demora más, o sea, si lo hacemos incluso a un ritmo normal, no apurado, simplemente despacio, el alumno no debería demorarse más de 8 a 10 minutos. Eso es exageradamente, de 8 a 10 minutos, ¿sí? No debería demorarse más de eso. Se le está dando el doble de tiempo, ¿sí? Fíjese la consideración, ¿no? Se le está dando el doble de tiempo. Normalmente se hace esto entre 8 y 10 minutos, ya está resuelto el problema. Sin embargo, se le da 20 minutos, que es el doble de tiempo. Entonces, no existe, ojo, no existe posibilidad de que, pues naturalmente, no haya tiempo. Lo que pasa es lo siguiente, que el alumno llega a los 140 minutos y sigue avanzando hasta jugarse el límite, ¿no? Se juega el límite, eso es lo que realmente sucede, ¿no? Entonces, eso no es correcto. Imagínese usted que estuviéramos en una prueba presencial y entonces termina la prueba y todo el mundo tiene que entregar la prueba. Y usted no le va a decir, no, un momentito, profesor, 20 minutos más para mí, por favor, ¿no? Eso es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, ya a estas alturas, con la experiencia de los 2 ciclos pasados, se ha trabajado de esta manera, y ya no se van a aceptar exámenes fuera del plazo establecido, ¿de acuerdo? Si usted tiene, como dice, dificultades de línea, ¿no es cierto?, que puede ser razonablemente, tiene que resolverlo, ¿de acuerdo? Usted sabe cuando se matricula que los exámenes son vía online, o sea, no, ni siquiera es online, sino que usted tiene que bajar el archivo y subirlo, nada más, ¿cierto? Entonces usted en este momento que tiene esa dificultad, tiene que prever cómo resolverlo. No puede ser el argumento de que no tuve internet, eso no es argumento, ¿sí? Tiene que encontrar una solución. Es decir, si se me va el internet, ¿qué es lo que voy a hacer para resolver? Y esa es la verdadera solución, no es enviarlo por correo, ¿ya? Muy bien, ahora sí, tenemos preguntas. A ver, un segundito. Dice, haremos un repaso, sí, ya en un momentito. Brian dice, profe, pero si es por código, no sé cuál es la pregunta, Brian, si es por código, ¿qué? Brian, no sé si... A ver, José dice, buenas noches, profesor, el examen estará disponible en el horario virtual a las 8, sí, a las 8, sí, todos a las 8. Miren, los exámenes son en la hora establecida que indica su rol, nunca antes ni después. La razón es muy simple. Imagínese usted, ¿no es cierto?, que tiene un examen inmediatamente después a las 11 de la mañana. Ya vamos a imaginarnos que usted tiene a las 11 de la mañana.
Y el examen comienza a las 8 y dice de 8 a 11, ¿cierto? Así dice su rol. Imagínense que usted tiene un examen de 11 a 1 de la tarde, ¿ya? Así, en ese rango. Entonces, ¿qué es lo que tiene previsto la universidad? Que los exámenes deben comenzar en la hora prevista, ¿de acuerdo? Pero terminar necesariamente 10 minutos, ojo, 10 minutos antes. De tal manera que el alumno que tenga otro examen de inmediato tenga un respaldo de transición de 10 minutos para prepararse para la siguiente prueba. Y eso sucede en todos los exámenes. Entonces, no se va a invadir como el ciclo pasado, el 2022 creo que fue, hubo una superposición, porque algunos que tenían la posibilidad de enviarlo después de las 11, ¿no es cierto? Teníamos el problema de que ya estaban en otro examen, y al revés, ¿no? Y vamos a comenzar nuestro examen y estaban enviando el trabajo de otro examen que habían tenido previamente. Solución, entonces todos los exámenes son dentro del rango que está establecido en el rol, pero comienza el examen a la hora en punto, ¿cierto? Que indica el rol, y van a terminar 10 minutos, ¿no es cierto? 10 minutos antes, ¿ya? Por eso, entonces, no podemos colocar el examen 10 para las 8, o sea, a las 7:50, sino el examen estará colocado a las 8 en punto, a esa hora se abrirá, tendremos 10 minutos para revisarlo, consultar, luego 140 minutos para trabajar y luego 20 minutos para completar el envío, ¿ya? Ese es el proceso. Dice, ¿se reducirá el número de preguntas? No, son 4 preguntas porque son 4 temas que tenemos que trabajar, ¿cierto? Es más, se ha reducido, sí, los temas. Antes teníamos 5 preguntas y eran 5 temas. Ahora tenemos 4 preguntas, 4 temas. ¿Ya? Ahora, hasta antes del ciclo, digamos, presencial, ¿no es cierto? En el ciclo presencial se les pedía a los alumnos desarrollar la parte analítica, ¿no es cierto? Hacer el análisis respectivo. Ahora se les da los diagramas de momentos, ¿no es cierto? De carga viva, carga muerta, carga de sismo, toda esa información se la da para que vayan de frente al diseño. ¿Está bien? Sí es cierto entonces que hay una reducción de la carga que se le pone, no solamente en cada ejercicio, sino el número de ejercicios. Antes utilizamos 5 ejercicios, ahora solo tenemos 4. ¿No? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Dice, profesor, ¿no es necesario copiar el enunciado del problema? No, no es necesario. Basta que usted tome nota de los, digamos, los datos, ¿no es cierto? O sea, como uno hace pregunta 1, usted consigna ahí los datos, ¿sí? ¿Qué datos necesita y va a usar? Porque tiene que definir los datos, ¿no es cierto? Y sobre esa base ya puede procesar, no tiene que copiar, ¿ya? Dice, ¿es necesario colocar el nombre en cada hoja? Es recomendable, pero ni siquiera el nombre solamente en la primera hoja. El código es más importante, ¿no? El código es más importante que el nombre. ¿Por qué? Porque sobre la base del código hay una diversificación de preguntas, ¿ya? Pero no es necesario el nombre. En la primera hoja sí, solamente en la primera hoja, ¿ya? Y ni siquiera tiene que ser en texto, ¿no? Sino a mano, ¿cómo se llama? A mano alzada, ¿no? Se avanza. Es más, fíjense, yo le recomendaría algo que les estoy indicando a otros, digamos, horarios, ¿no? De otros cursos que también tenemos exámenes. Miren, en este momento, o sea, llámese este fin de semana, usted tiene tiempo para prepararse y eso le ayudaría a ganar tiempo. ¿Por qué? Porque si usted se prepara, ya notando el nombre, su nombre y el código en la hoja, usted lo puede hacer antes del examen. Ahora, el fin de semana, usted prepara, ¿no es cierto? Prepara, a ver, ¿con qué voy a resolver el curso de concreto armado? Bueno, una hoja curricular, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las hojas que voy a buscar? Busco mis hojas, las separo y las ordeno. Ya tengo para concreto. ¿Qué otro curso más están llevando? No sé, pues análisis estructural 2, ya, de acuerdo. ¿Con qué hojas voy a trabajar? Y le pongo ya de una vez, a mano alzada, le pongo, y no me estoy preocupando en la hora del examen, uy, hay que colocar esto, me está quitando tiempo. Usted tiene que, digamos, organizarse, ¿no es cierto? Tiene que organizarse. Entonces, tiene que aprovechar este fin de semana, como le estoy indicando, para no perder el tiempo allí, ¿no? Entonces, no tiene sentido pensar en todas esas características, ¿no es cierto?,
digamos, pérdida de tiempo parciales en algunos aspectos, si usted los puede organizar previamente. Esa es la razón por la cual estamos leyendo en este momento y le estamos dando toda esta instrucción para que no la repitamos el día del examen. Ya no tiene sentido, o sea, estar hablando de esto, sabiendo que usted ya es consciente de ello, la ha interiorizado, y pues lo entendemos, ¿no? La estructura de las preguntas, perdón, de los tiempos que se están dando son para todos los cursos, ¿sí? Si algún curso tiene una superposición, usted tiene todo el derecho de decir, profesores, o al curso que le compete, hay una superposición de inicio y fin o de entrega del examen. Revísela, haga la prueba, o el día que les toque, por ejemplo, no sé si han tenido, digamos, esta revisión de esta temática, o sea, las instrucciones con el curso de estructuras 2 o sismo, en fin, ¿no? No lo sé, o los cursos que lleven. Con toda certeza, cada curso se va a desarrollar dentro del tiempo establecido. No va a haber superposición. Y si hay superposición, ¿no es cierto?, por el envío, probablemente, entonces usted tiene con todo derecho a reclamar, ¿no? Y con toda certeza pienso que tendrían que modificar. Esto ya se ha previsto, o sea, ya se ha revisado la semana pasada, ¿no? Y el día lunes hemos tenido reunión con todos los coordinadores de cursos de la línea de estructuras y todos están alineados a este concepto. Por eso es que esto no es nada nuevo, esto se va a repetir en todos los cursos, por eso estamos haciendo mención de manera específica para nuestro curso, ¿ya? Muy bien, señores. Entonces, no sé si tenemos alguna inquietud adicional, alguna pregunta, algo que no haya quedado claro. Bueno, respecto a los temas de las preguntas, ¿no es cierto? Hemos visto que nosotros hasta el examen, perdón, hasta la práctica número 1, que ha sido la semana número 4, hemos tenido hasta diseño en flexión con acero en compresión, ¿cierto? ¿Eso es parte de la temática? Claro que sí. ¿Qué es lo que hemos hecho después? Hemos hecho viga T, ¿cierto? Hemos hecho condición en servicio y los arma en una dirección, ¿de acuerdo? De esos 3 temas, vamos a escoger a 2, ¿de acuerdo? Vamos a escoger a 2. Y 2 se repetirán de la que es la práctica, ¿sí? Así. Esa es la estructura, ¿ya? Entonces, repito, de los temas que hemos visto después de la práctica número 1, que son 3 temas, ustedes lo reconocen, escogeremos 2. Y de la primera parte, pues también vendrán 2 ejercicios. Así va a venir el examen, ¿ya? Muy bien, entonces, si no tenemos alguna otra inquietud o otra pregunta, vamos a realizar un repaso, ¿no es cierto?, de los últimos temas que hemos visto, ya que naturalmente, pues no tenemos ninguna evaluación, ¿no? No hemos hecho ninguna evaluación y la evaluación viene dentro del parcial. En el caso de los temas del acero en compresión y el acero en tracción, prácticamente son temas que se reiteran dentro de los siguientes, ¿está bien? Entonces, si nosotros estamos estudiando los últimos temas, implícitamente estamos haciendo también el repaso de lo anterior que se trabajó en la práctica, ¿ya? Sin embargo, hay que revisar la teoría también, ¿cierto? Si bien es cierto, viene una pregunta de teoría normalmente, hoy en día ya no se coloca una pregunta de teoría, me refiero en el sentido repetitivo, ¿no? Sobre todo en estas circunstancias de pruebas en línea. Es decir, si le pedimos al alumno que ponga cuál es el estado de falla, no sé, pues balanceada, el alumno lo que hace es copy-paste, ¿no? Se va al tema y copia y todos los gráficos y piensa que ya con eso se le tiene que dar el 100% de puntaje, ¿no? Entonces, para que no se sienta esa circunstancia, es decir, que nosotros le quitamos puntaje, la pregunta que viene como teoría es una pregunta de interpretación, ¿sí? Es una pregunta de interpretación y operaciones pequeñas, ¿ya? Entonces, existe una pregunta de teoría, entre comillas, vamos a ponerla así, pero es una pregunta de interpretación. Si el alumno ha estado en clase, ha estado atento, tiene todos sus datos, digamos, revisados y todo lo demás, ¿no? Entonces, yo no creo que tenga ninguna dificultad en esa pregunta, ¿ya? Muy bien, señores, entonces, si no tenemos más inquietudes, vámonos entonces a realizar ejercicios de repaso. Y sobre todo ejercicios que nosotros ya le habíamos dejado a ustedes. Sí, correcto, en total son 4, como dije al principio, Kimberly. Normalmente empleamos 5, ahora empleamos 4. ¿Está bien? Empleamos 4 nada más. Y por si fuera poco, una de ellas es
entre comillas, una de teoría, ¿no? Lo cual significa que es de interpretación y con pequeños, llamémosles así, operaciones. En cuanto a puntaje, ya eso no le puedo decir, ¿no? No le puedo decir. Eso sí no le puedo decir. Bueno, ahí lo va a ver fácilmente, ¿ya? Supone esto entonces que, fíjense que ya, más fijas no les estoy dando, ¿ah? Dios mío, las fijas ya se las estoy dando y ustedes ni cuenta se dan. Pero, bueno, en ese sentido, la preocupación de uno de sus compañeros al principio fue el número de preguntas para 140 minutos, ¿cierto? Si usted se da cuenta, ya solo tendríamos 3 preguntas, ¿ah? De 5 que regularmente vienen en 170 minutos, ¿no? Entonces ya, pues, si usted no aprovecha eso, yo creo que en realidad tiene que estudiar un poco más, ¿está bien? Eso es, eso me gusta, muy bien, así es. Hay que estudiar, hay que repasar y vamos a comenzar desde ahora repasando desde los contenidos que vienen, ¿no? Y que no los hemos evaluado. Sobre todo vamos a repasar algo que hemos dejado, me refiero que les dije, practiquen esto y ustedes seguro que no lo han hecho. Vamos a comenzar por ahí, ¿ya? Es decir, vamos a ver un problema, por ejemplo, en Dígate, ¿está bien? Vamos a ver un problema de condición en servicio, 2 si es posible, y los armada en una dirección, ¿no? O sea, todo lo que hemos hecho al final, ¿ya? Para que lo tengan un poquito más fresco. Y dentro de él, si se van a dar cuenta, está el diseño en flexión con acero de introducción o compresión, ¿ya? Eso lo vamos a ver de inmediato. Muy bien, vámonos entonces al primer ejercicio. Vamos a revisar entonces, como dije, Dígate, ¿ya? Cuando nosotros hacíamos un refresh rápido, ¿cierto? Esto de aquí ustedes lo tienen, ¿ah? O sea, si ustedes me dicen que no, estamos mal, ¿no? Esto lo tienen a la mano, ¿de acuerdo? Hicimos todos los ejercicios que están a la vista. Pero he dejado aquí uno, ¿no es cierto? Siempre dejo uno para intentarlo ahora como repaso y de modo que podamos integrar todo lo que aprendimos aquí y podamos ponerlo en práctica en este ejemplo que es un ejercicio de examen, ¿ya? Así, bien. Lo primero que nosotros debemos hacer es definir la sección, ¿está bien? Estas expresiones aquí ya están resumidas, ¿no es cierto? No viene así en la norma S060, sin embargo, ya están perfectamente resumidas, ¿cierto? Estas 3 condiciones del cual tengo que encontrar la menor, ¿cierto? Eso es uno. Luego, habíamos indicado nosotros que la viga T no la vamos a resolver directamente como viga T, sino como un equivalente en una sección rectangular. ¿Estamos? Sin embargo, aquí teníamos un pie forzado, es decir, asumimos al principio en este caso 1, que la zona de compresión está en el ancho del ala, ¿cierto? El ancho del ala. Y eso tenemos que ratificar. O sea que el valor de A tiene que ser menor que el valor de HF, ¿sí? El segundo caso también, y el tercero en una composición, todo esto es para un momento positivo, y el último caso era para el momento negativo, ¿cierto? Entonces, hay que tener presente estos 2 aspectos, por eso siempre están aquí adelante, a modo de recuerdo. No los voy a, digamos, detallar, eso lo hemos hecho en clase, pero es importantísimo que usted tenga esos 2 puntos de referencia. Nosotros realizamos este ejercicio y sin embargo incluso hicimos digamos, una revisión bastante completa sobre el metrado de cargas, el análisis sísmico, el análisis, cosa que no va a venir en un examen. En un examen va a venir como le voy a mostrar en un momentito, pero estamos haciendo la referencia del caso, ¿sí? La referencia del caso. Esto fue lo último que hicimos, que nos llevó al tercer caso, ¿no es cierto? Aquí, revisen, por favor, revisen para que nadie se sorprenda, ¿no es cierto? Aquí está, todo bien desarrollado. Bueno, ya ustedes verán qué sucede cuando tenemos doble capa. La verificación del espacio que debe haber, que debe ser más de 1 pulgada, ¿cierto? Y le hicimos también para una viga en él. Muy bien. Sí, tenemos una pregunta. El profesor dice con 55, a ver, no leí bien eso. Con 55 centímetros cuadrados usaríamos un diámetro, sí, debería ser, pero fíjese, si a usted le sale 55.12 centímetros cuadrados, ¿cuántas varillas entrarían? ¿Mm? Si yo tuviera esta cantidad de acero, serían como 10 varillas, ¿cierto? Si yo estoy, es mucho,
correcto. Entonces, hay que pensar en lo que a uno le sale, exactamente, en doble capa. Pero si usted comenzó el análisis con una capa, ¿de acuerdo? ¿No es cierto? Con H menos 6 centímetros, y le sale un acero bastante intenso, como este de aquí, y se da cuenta que digamos, es así, acero, no sé, pues, tiene que utilizar doble capa, entonces tiene que reformular el ejercicio. Ya hemos tenido la experiencia y entonces ya para el examen no podemos caer simplemente en el hecho, bueno, es acero en tracción y lo que salga. En este caso, en el examen, usted tiene que demostrar que el acero que está encontrando, o sea, no el acero requerido, sino la varilla que usted decida, normalmente usamos el de 1 pulgada para que entren menos varillas, ¿de acuerdo? Eso es correcto. Sin embargo, la distribución tiene que garantizar que la separación entre ellos debe ser no menos de 1 pulgada, ¿de acuerdo? Entonces, si es doble capa, como usted está viendo claramente, si son 10 varillas, son 5, 5, tendría que revisar si es que el valor de F peralte efectivo está con el valor de H-9 en vez de H-6. Si es que no recibiéramos datos adicionales como recubrimiento, diámetro de estribo y la varilla, ¿no? Así, entonces, todo eso está dentro de lo que hemos revisado, hemos estudiado, y por eso hago mención de los efectos, ¿está bien? De los efectos, es decir, al final, fíjense, les hago recordar aquí que nosotros hemos garantizado que el espacio que hay entre ellos dos, ¿no es cierto? Repito, si me dan el recubrimiento, la varilla de, ¿no es cierto?, el estribo y todo lo demás, podemos calcularlo, ¿no es cierto? Y si no nos lo dan, asumiremos 6 centímetros, si fuera una capa, 9 centímetros, si fueran 2 capas, ¿no? Así, entonces, toda esa información la hemos trabajado y se las estoy demostrando aquí, por eso es que me he permitido revisar esto, ¿ya? Bien, tenemos otra pregunta más, dice, doble capa, correcto. Es decir, dice, debería verificar si cumple el espacio y no cambiarle las dos capas y volver. Así es, hay que hacerlo. O sea, si no cumplen, como dice su compañero, si he utilizado, ¿no? Una capa y le sale 55 centímetros cuadrados y lo deja, esa es mi respuesta, está parcialmente equivocada, está incompleta esa respuesta. ¿Por qué? Porque el alumno no está razonando lo que realmente va a ingresar en términos de varillas. 10 varillas es demasiado, entonces tiene que pensar en doble capa y ese razonamiento es lógico y es válido, pero para eso ¿qué? Se tiene que volver a revisar, ¿no es cierto? Se tiene que volver digamos, a realizar las operaciones ahora con un requerimiento un poco mayor, ¿no? O sea, con una distancia a una doble capa que sabemos que es 9 centímetros y no hay información, pero si hay información habrá que calcularlo, ¿ya? Así es, hay que volver a resolver, sí, ¿ya? Sí, por favor, estamos ratificando eso. Joseph. Sí, profesor, buenas noches. O sea, lo que me refería era de que en ese ejercicio, ese mismo ejercicio, lo volví a hacer y salía igual, pues, ¿no? Salía un acero requerido de 55.15, pero no para la viga L, sino para la viga T, ahí en ese ejercicio del PDF, profe. Y Ya. ahí me refería, justo ahí. En la parte de No abajo. sé si lo puede mostrar. Ajá, abajo ahí. Abajo dice 55.13. Ya, claro, Claro, ahí me por eso. refería, ¿no? Sí, aquí en este caso tenemos que volver a procesar, ¿de acuerdo? Cuando hemos trabajado esto nosotros, hemos hecho simplemente, cuando hemos hallado el acero requerido, no hemos trabajado la distribución del acero. En este caso sí hay que volver a asumir esto porque en realidad se tendría que volver a procesar. Aquí hemos usado, a ver, ¿dónde estás? Porque primero usamos Sí, o sea, el primer caso, ¿no? Y como no había sí, salido, no usamos pasó el primer. el tercer caso, pero con el tercer Sí, caso nos correcto. salió el acero 55.5, pero con Sí, doble creo que capa, ¿no? Según el sí, problema. correcto. Sí, En- se tendría que Entonces, utilizar con doble capa, así es. claro, ¿no? Entonces mi única Correcto, sí. pregunta era, para la presentación, o sea, del esquema, yo utilizando 1 pulgada me sale 10 varillas punto 5, por decir. Mientras que Sí, si yo tendría que uso ser dos. 1 pulgada y 1/4, de repente me sale menos, ¿no? A eso iba. Ya, no, no, 1 pulgada es lo que vamos a usar como referencia máxima, ¿ya? 1 pulgada, sí, ¿ya? Ya, profesor, está bien. Esa era mi duda. Gracias, profe. Perfecto, está bien. Muy bien, entonces vamos a intentar este ejercicio, miren, ve, así vienen los exámenes, las preguntas de examen, es decir, nos dicen diseñar la viga T, ¿no? Aquí la viga T, si ustedes se dan cuenta, tiene algunas variaciones, ¿no? Tiene la distancia 6A0, que podría ser A
el último dígito, y el peralte 6b, si ustedes ven aquí, 6b, ¿no es cierto? O sea, 30 por 60 y el penúltimo dígito, por ejemplo, ¿no es cierto? Así. De tal modo entonces que nosotros vamos a trabajar con 0 y 0, ¿ya? Para llegar a una respuesta específica, ¿no? Pero en términos de variación para el examen se presenta de esa manera. Entonces tenemos aquí la planta, ¿no es cierto? Y tenemos el análisis de la viga central, esta viga de aquí, esta viga es la que vamos a diseñar. Nos piden entonces diseñar la viga T de 30 por 60 para el momento máximo positivo, ¿de acuerdo? El momento máximo positivo, y vamos a considerar estas expresiones, ¿no? La calidad del concreto y del EPI. Bueno, este es el diagrama de momento vector de la carga muerta y la carga viva, ¿de acuerdo? Y aquí está el detalle en planta, ¿no? En planta existe una separación de 3 metros y nos dice que la losa es de 20 centímetros, ¿está bien? La losa es de 20 centímetros, tenemos el esquema matemático, el esquema estructural, que es pues una viga simplemente apoyada con voladizo a la izquierda de 2,50 m, 6, vamos a considerar como dije A y B 0 para que sean 6 metros, y aquí esta sería 30 por 60, ¿no? Ya la variación puede serse indistintamente ya en cada caso, ¿no? Sin embargo, esto lo vamos a tomar así. Originalmente, como les decía, ¿no? Al principio, antes de que se llegara a los exámenes en línea, ¿no es cierto? O sea, esta época de no presencial, el alumno tendría que realizar el metrado de cargas para realizar la parte analítica. ¿Por qué? Porque aquí si encontramos el omega U, ¿cierto? Podríamos fácilmente encontrar el momento negativo y el momento positivo, ¿sí? Sin embargo, como ya hemos reiterado, dada esta, digamos, esta situación de, digamos, reducir el número de preguntas y, digamos, el procedimiento, entonces ya le entregamos al alumno directamente los diagramas, ¿está bien? Los diagramas les vamos a entregar. Sea carga muerta, carga viva, carga de sismo, todo lo que tenga la viga, ¿estamos? Ese va a ser el procedimiento. Entonces, ya no tenemos que realizar un metrado de cargas, ¿estamos? No tenemos que realizar un metrado de cargas. Entonces, lo primero que necesitaríamos reconocer es cuál de los tramos vamos a realizar, es decir, el tramo voladizo o el tramo de la viga simplemente apoyada. Bueno, se nota claramente que el momento máximo positivo lo tenemos en la viga central, o la viga simplemente apoyada. Y aquí tenemos el M, ¿no es cierto? El M de la carga muerta y el M de la carga viva. Por lo tanto, si no tengo otra carga adicional, pues simplemente utilizaré la primera combinación. ¿Está bien? Para desarrollar el momento en la parte positiva, ¿no? Que es lo que me están pidiendo. Eso por un lado. Pero por otro lado, usted se da cuenta que aquí tenemos una losa, ¿no es cierto? Una losa maciza que está apoyándose sobre esta viga de 30 por 60. Supone esto entonces que yo debo definir la geometría, ¿de acuerdo? Debo definir la geometría de esta sección de viga T, ¿de acuerdo? Bien, entonces eso es lo primero que vamos a hacer. Así que yo sí les pediría que ustedes lo intenten, les voy a dar unos minutos, inténtenlo, es decir, primero definan la sección de la viga T tal como se muestra en esta planta, ¿ya? Bien, bien. ¿Está bien 5 minutos? 5 minutos para que resuelvan esa primera parte, ¿sí? Perfecto. Vamos entonces a resolver esa primera parte. El profe dice, ¿aplicaremos las 5 combinaciones para cualquier estructura? Claro que sí. Todo depende si la información que les dan a ustedes nos da la posibilidad de hacer las 5 combinaciones. O sea, aquí solamente podemos 2 combinaciones porque tengo carga muerta y carga viva. Pero si adicional a eso tuviera digamos, el diagrama, ¿no es cierto?, de momento flector de carga de sismo, ya tendría que emplear 5 combinaciones. ¿Está bien? Me veo obligado. En este caso, solamente la primera, ¿ya? Solamente la primera. Pero en fin, entonces en este caso el MU es muy fácil, ¿cierto? El MU es 1.4 de 21.52 y 1.7 de 11.03. Si es que por alguna razón, ¿no es cierto? Si por alguna razón el gráfico es, no creo que oscuro, pero por lo menos si no se ve muy bien, lo que les sugiero es hacer esto, ¿no? Hacer un zoom, ¿ya? En cualquiera de los, ¿no es cierto? Y si aún así, haciendo un zoom, tiene dudas, ¿no es cierto?, de el número o la carga que se está colocando ahí,
Bueno, con todo derecho puede preguntar, pero de primera intención les sugiero que hagan un zoom fácilmente en el documento que les va a llegar y pueden ustedes identificar la característica, ¿no es cierto?, del elemento, ¿ya? Muy bien, señores, ahora sí, 5 minutos, son las 19:40, le damos hasta los 45, ¿listo? A ver, quiero que me digan cuál es la característica de la sección de Big T que vamos a analizar para el momento positivo. A ver, vamos a ponernos algo de música, si es que lo permiten un segundo. Muy bien, señores, a ver.
¿Cuánto le sale? ¿Cuánto es el ancho del ala? Es muy fácil. ¿El ancho del ala cuánto le sale? Correcto, 1.5 centímetros. Sí, metros, perdón. 1.5 metros, correcto, sí, así es. Bien, veámosle. En realidad es una aplicación directa, ¿no? Pero la idea es que ustedes, no, tampoco que lo memoricen, ¿no? Pero sí por lo menos lo vayan practicando, ¿está bien? Lo vayan practicando. Aquí tenemos nosotros las tres condiciones, ¿no? El primero es el BW, que es 30 centímetros, ¿no es cierto? El ancho, vamos a ponerlo por aquí. El ancho de la viga, 0.30, más 16 veces el espesor de la losa. La losa es de 20 centímetros. El primer valor es 350. El segundo es el BW, que es 30 centímetros. El NN1 es a la izquierda y a la derecha de la central es 3 metros. Entonces el total es 330, ¿no? Y luego, en este caso, el apoyo vendría a ser la longitud, ¿no? La longitud de apoyo es 6 metros, ¿no? Aquí está en la parte inferior. Como dijimos, vamos a tomar el A0, pero en el caso de ustedes ya dependerá qué es lo que tengan, ¿no? Con la variación, por ejemplo, de sus códigos, ¿ya? Entonces aquí sería 6, entre 4 sería 1.5. Y tomamos naturalmente el menor de ellos, ¿no? Así. Entonces, este valor de aquí representa el valor de el ala, ¿no es cierto? El ancho del ala. Y con esto, bueno, lo único que nos quedaría sería completar el proceso de la carga última, ¿no es cierto? Es decir, el MU. Y es 1.4 de la carga muerta. Aquí, repito, es porque tenemos el diagrama de momento flector, que es el momento positivo, 21.52 más 1.7 del 11.03. Y eso, si esto está correcto, es 48.88 toneladas por metro, ¿sí? Por favor, si hay un error, hay que verificar para que esto nos salga bien, ¿sí? Muy bien. Hasta aquí no creo que haya ningún inconveniente. Estamos revisando y repasando estas condiciones que son importantes. La definición de la geometría es lo primero, ¿sí? Una vez que tengamos esto ya totalmente consolidado, entonces ya podemos entrar a definir, ¿no es cierto?, cómo vamos a resolver en el caso del momento positivo. Bueno, reconocemos que en la parte, ¿no es cierto?, de superior tenemos una compresión, ahí en este rectángulo rojo, ¿cierto? Ahí tenemos una compresión y asumimos que entonces esto va a ser un equivalente, vamos a trabajar con un equivalente, ¿no es cierto?, que tenga la misma zona de compresión, es decir, una altura A y el mismo ancho de 150 centímetros, y vamos a suponer, vamos a darle una sección, ¿no? En realidad funcionaría así, pero le vamos a dar una sección ficticia, está bien, una sección ficticia para que lo tengamos enmarcado dentro de un rectángulo, ¿no? Esto lo hemos aprendido de Whitney, nos plantea esta característica y lo único que estamos haciendo es evitar trabajar con este borde, ¿no es cierto?, que implicaría la viga T. Sin embargo, ojo, sin embargo, nosotros tenemos que demostrar, ¿no es cierto?, que, digamos, la zona comprimida es menor que HF, o sea, menor que 20 centímetros. De lo contrario, lo que estaría suponiendo aquí no sería correcto. Así que ese es digamos, el pie forzado. Es decir, comenzamos por esa alternativa, pero tenemos que verificar que se cumpla. ¿De acuerdo? Tenemos que verificar que se cumpla. Si no se cumple, tendríamos que avanzar hacia otros criterios, ¿no? Si de repente esta distancia de A es mayor, que llega al alma, entonces tendríamos que, digamos, trabajarlo otra vez. Bien, entonces vamos a suponer esto con el criterio de que A es menor que HDF. Planteamos nuestra ecuación porque esto recuerden que es una sección rectangular, ¿estamos? Tenemos un momento aplicado de 48,88 toneladas por metro. Como esta expresión está en kilogramos y centímetros, entonces lo multiplicamos por 10 a la quinta, dado que tenemos toneladas por metro, ¿no? Aquí tenemos 0.9, que es el valor de phi, 150, que es el ancho de esta sección rectangular ficticia. El peralte efectivo, estamos asumiendo 6 centímetros. Fíjense, en este ejercicio no hemos recibido datos del recubrimiento, ni digamos, del diámetro de la varilla del estribo, ¿no es cierto?, ni de la varilla longitudinal. Por lo tanto, vamos a asumir los 6 centímetros, por eso es que de 60, que es la altura total que estamos consignando, ¿no es cierto?,
le retiramos 6 centímetros y tenemos 54, entonces el peralte efectivo, aquí lo tenemos, ¿no? El F' es 210, ¿no? Y aún así tuviera variación, bueno, aquí tendríamos la necesidad de colocar. Bajo ese criterio, entonces, encontramos el índice de refuerzo, que es un valor bastante pequeño, ¿no es cierto? Y eso nos permite, entonces, trabajar la característica de la aplicación de la cuantía requerida. La cuantía requerida no es otra cosa que el índice de refuerzo por el F' sobre 4200. ¿De dónde sale esto? Bueno, esto de aquí ya lo tenemos totalmente definido, ¿cierto? Nosotros hemos trabajado bastante con esto ya, ¿sí? Entonces, pienso que usted debería tener su cuadrito así a la mano, ¿no? Un papelito en el cual, o sea, en un papelito separado totalmente, que tenga toda la distribución, ¿no es cierto? No solamente para encontrar la cuantía requerida y el acero requerido, sino también para entrar a la zona de compresión, el acero mínimo, en fin. Esto de aquí es algo que es básico. Y no solamente lo voy a usar ahora, yo les sugiero que se la guarden porque en el último curso del 10º ciclo de edificios, muchos alumnos se olvidan de esto, ¿no? ¿Qué es esto, no? O sea, cuantía balanceada, ¿cómo era esto? Entonces, sugerencia, ténganlo siempre en la mano. Eso es lo que vamos a seguir. Por ende, entonces tendríamos que encontrar la cuantía requerida, que es un valor, como repito, menor que la cuantía requerida al 75% de la balanceada. Bueno, esto es, ya lo conocemos, ¿no es cierto? Esto es para un F'C 210 que estamos usando en forma recurrente para que se acuerden, ¿no? Y sabemos que esto nos permite entonces tener una cuantía, ¿no es cierto?, con acero dúctil, ¿ya? Menor que el 75% de la cuantía balanceada. Bueno, a partir de aquí, no nos olvidemos que podemos hallar el acero. El acero en este caso nos da 24.78 centímetros cuadrados, ¿de acuerdo? Pero nosotros, antes de consolidar esto en varillas, necesitamos reconocer que el área, ¿no es cierto? Perdón, el valor de A, como habíamos dicho, podemos colocarlo aquí, ¿no es cierto? La condición es que A sea menor o igual, ¿no? Menor o igual a HD, ¿no? HD. Eso sí es nuestra condición, ¿de acuerdo? Eso sí es nuestra condición. Entonces, para que esto se cumpla, ¿no es cierto?, tenemos que encontrar el valor de A, ¿sí? Así que encontramos el valor de A, bueno, este es el acero requerido, ¿no? El valor de A y lo evaluamos, ¿no? Lo calculamos, ahí está. Representa entonces el área del acero por el FI, 0.85, el F'. Bueno, si no se acuerda esto, se puede hallar simplemente por equilibrio, ¿no? Que C es igual a T en la zona de compresión y la zona de tracción y asunto resuelto, ¿no? Yo creo que eso tampoco no representa mayor grado de dificultad, pero si no se acuerda, ya hemos dicho, aquí chapa su papelito, ¿no es cierto? Aquí, y aquí lo tenemos, ¿no? Aquí lo tenemos. Entonces, fíjense, es importantísimo este papelito. Ya estamos. Tengo entonces 3.88 centímetros, que es menor que 20 centímetros, ok, entonces podríamos decir entonces que el acero vendría a ser 24,78 centímetros cuadrados. Pero aquí me dice una cosa que, bueno, no lo dice, ¿no? Dice diseñar y en ese caso, en el examen, lo que tenemos que hacer es mostrar la distribución de acero. ¿Está bien? Tenemos que mostrar la distribución de acero. Por lo tanto, entonces sí tenemos, voy a poner un poquito más arriba, ahí, sí tenemos entonces ya consolidado esto de aquí. Entonces quiere decir que estamos cumpliendo con este requisito. Voy a definir qué aceros puedo colocar, ¿no es cierto? ¿Qué aceros puedo colocar? Voy a poner esto un poquito más abajo para que esta verificación ya lo tengamos listo, ¿no? Así. Entonces, lo que vendría aquí a continuación es cuántas varillas y de qué varillas voy a colocar. A ver, si pensáramos en acero, por ejemplo, de, no sé, pues, acero de, vamos a poner, de acero de 3/4, ¿cierto? Acero de, sí, pues, de 3/4. Hagamos acero de 3/4. ¿Cuántas varillas tendríamos que utilizar? Bueno, tendríamos que dividir 24, hagámoslos, 24,78 entre 2.84. Y eso representa 8.72, ¿cierto? 8.72 varillas tendría que usar, ¿de acuerdo? Si usara varillas de 1 pulgada, por ejemplo, ¿no es cierto? Si usara varillas de 1 pulgada, tendríamos que usar
24.78 entre 5.1, ¿no? Que serían 4.85. 4.85 varillas, así, ¿ya? Eso es lo que tenemos en este momento. Entonces, tengo que decidir, ¿no es cierto?, qué varillas y cómo voy a colocarlas. Estas son mis opciones. ¿Qué piensan ustedes ante estas alternativas? ¿Qué piensan ustedes? Ya tengo el acero, todo está en orden, y esto es lo que necesito, ¿no? Para este acero requerido. A ver, ¿qué me dice? Mucho, correcto. Mucho acero, ¿cierto? Mucho acero. Es decir, si uso de 3/4 en una capa, imposible, ¿cierto? Y imposible. Ya debería estar pensando en 2 capas. Y si utilizo 1 pulgada, en realidad serían 5 varillas. 5 varillas habría que demostrar que ingresan, ¿no es cierto?, en 30 centímetros. Y mire, vamos a hacer un cálculo muy rápido nada más, ¿ya? Entonces, si utilizamos 6 centímetros, como lo hemos estado haciendo aquí, entonces serían 6 y 6 de cada lado, serían 12. 12 de 30 serían 18. O sea, me quedarían 18 centímetros para colocar 5 varillas. ¿Está bien? Entonces, si yo le pongo 5 varillas y multiplico por 2.54, ¿no es cierto? Y ahí nada más tendría más o menos 12.5. De 18 serían 3.5. O sea, ni hablar, ¿no es cierto? ¿Se nota ese análisis? Por favor, es importante que usted lo tome en cuenta porque es posible que usted le ponga las 5 varillas de 1 pulgada y su problema termine ahí. Por lo tanto, esto estaría incompleto. ¿Estamos? Repito entonces, digamos, el diseño que contempla en un examen ya es colocar el acero. Ya en la práctica, ¿no es cierto?, podíamos hacer simplemente el análisis y revisarlo, pero aquí ya es obligatorio colocar el acero correctamente. Entonces, estas dos alternativas, ¿de acuerdo? Estas dos alternativas no me sirven, ¿de acuerdo? No me sirven porque haciendo un análisis muy rápido, reconozco que son demasiadas varillas, ¿está bien? ¿Eso qué significa? Que voy a necesitar recalcular. ¿Por qué? Porque este peralte efectivo está para un valor de 6 centímetros. Fíjense, la diferencia que estamos colocando aquí es una capa. ¿Listo? Ya está. Entonces, tengamos presente este criterio que estamos revisándolo para entonces tomar en cuenta que voy a tener que volver a trabajar, ¿cierto? Aquí el valor de A va a cumplir, como ya hemos visto. Podemos bajar esto un poquito más. Ahí. Para que vaya esto, ¿no? Entonces, este análisis final es el que le interesa para que podamos trabajar otra vez. Entonces, repito, nosotros vamos a tener que pensar en que si es que no pasa con una capa, esto de aquí no es válido, ¿está bien? Y no puedo esto dar por válido. Entonces, debo dejarlo ahí como está, eso está bien. Entonces, puedo colocar aquí, no ingresan en la cantidad de varillas en una capa, ¿no? Eso puedo colocar como comentario, está bien. Vamos a colocar aquí. No es posible en una capa, ¿cierto? Entonces, usted tiene que mostrar lo que está haciendo, ¿está bien? Tiene que demostrar lo que está haciendo. Usted dice, señores, de acuerdo, esto he encontrado, esto no es real. Si uso de 3/4 o uso de 1 pulgada, que es el número de varillas que usamos regularmente, entonces esto no es posible colocar tantas varillas en una capa. Significa esto entonces que voy a tener que adoptar un criterio, es decir, voy a volver a recalcular y eso vamos a hacer, ¿de acuerdo? Es decir, ahora entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a consignar la misma sección, solo que ahora vamos a usar doble capa, ¿cierto? Doble capa de acero. Y esto entonces se reduce, los 60 se reduce aproximadamente, como estamos indicando, a 9 centímetros, y tendríamos entonces 51 centímetros de peralte efectivo. Tenemos que volver a realizar las operaciones, pero vamos a llegar a algo lógico, ¿no? Cuando tengamos ya los resultados con todas las verificaciones del caso. Fíjense, en este caso entonces la cuantía requerida va a aumentar un poco, pero a pesar de ello va a ser menor, ¿no es cierto?,
vamos a ponerle aquí, va a ser menor que el valor del 75% de la cuantía balanceada, por ende, entonces no va a haber problemas, ¿sí? Vamos a tener un diseño dúctil. El acero requerido va a subir un poquito, fíjense, comparado con el de acá, teníamos 24,78, aquí tenemos 26,39 centímetros cuadrados, y lógicamente tenemos que completar el proceso. ¿Qué es el proceso? Bueno, el proceso tiene que ser es que debo verificar, vamos a dejar esto más acá, debo verificar si el valor de A, ¿no es cierto?, es menor que 20 centímetros. Aquí ha aumentado el valor de A, de todas maneras es ok, pero ahora tengo 26,39 centímetros, ¿cierto? Ya esto lo vamos a retirar. Y entonces aquí hacemos exactamente el mismo análisis, ¿de acuerdo? Tengo 26,39 y entonces vamos a copiar esto para que lo analicemos nuevamente, ¿cierto? Vamos a analizarlo entonces. Y vamos a ver si esto realmente ahora sí cumple, ¿no? Vamos a ver. En este caso tendríamos que utilizar 26,39. Veamos, 26,39 entre 2,84 y eso me da 9,29. Vamos a ponerlo por aquí. 9,29 varillas. Y si yo utilizo 26, nuevamente 26,39 entre 5,10, me va a dar 5,17, ¿no? 5,17 varillas. Ya estamos, ahí está. ¿Cuál de las dos alternativas podría tomar? Bueno, tendríamos 3/4, tendríamos que necesitar 10 varillas, 5, ¿cierto? Ya estamos en 2 capas. A pesar de eso, todavía es bastante, ¿no? Bastante. Pero si tenemos nosotros varillas de 1 pulgada, ¿no es cierto?, usaríamos solo 5,17. Podría utilizar exageradamente, aunque es demasiado, ¿no?, 6 varillas de 1 pulgada. Entonces, podría usar una combinación de repente para que me alcance esta cantidad de varillas. Repito, puedo usar todas de 1 pulgada y me va a salir mayor a 0 que el que necesito. ¿Está bien? Así. O podría dejarlo en 5 varillas, también podría ser. Total, no nos olvidemos que nosotros ya esta carga está amplificada y estamos trabajando por resistencia, ¿no? Que es la primera parte. De tal modo entonces que podemos usar 5 varillas o 6 varillas o combinar con 3/4, ¿no? Podríamos usar, por ejemplo, 3 varillas de 1 pulgada y 2 de 3/4. A ver, veamos cuánto nos da eso, ¿no es cierto? A ver, un segundito, serían 3 por 5,1 más 2 por 2,84. Nos daría 20,98. No, no es posible, ¿no es cierto? No es posible. Podríamos usar 4 varillas, siempre tienen que ser equilibradas, ¿no? Para que sean, sí, bueno, no nos queda alternativa. Entonces usaríamos, vamos a poner aquí, usaremos, ¿no es cierto? Ya se define 6 varillas, son 6 varillas de 1 pulgada. ¿Listo? Así. Y las esquematiza, ¿no? Las puede dibujar y ya tendríamos su respuesta, ¿no es cierto?, apropiada. ¿Ya? Un segundito. Y aquí ya le vamos a dar una respuesta. ¿Listo? Así. Ese sería el proceso. ¿Se da cuenta? Aquí ya entonces nosotros estamos reconociendo que estamos haciendo lo que nos exige, en este caso, todo este labor, ¿no? Es diseño. Un diseño que sea real, o sea, que se acerque por lo menos a la realidad, ¿no es cierto? ¿Estamos? Eso es lo que tenemos nosotros como criterio final, ¿ya? A ver, ¿preguntas? Un segundito. Verificamos el espaciamiento, ¿verdad? Sí, claro, claro que sí, lo podemos verificar, ¿sí? Fíjense, lo vamos a verificar entonces en este momento, ¿ya? A ver, veamos, vamos a hacerlo de esta manera. Aquí. Aquí tendríamos nosotros la primera línea, voy a hacer la siguiente, ¿cierto? Y aquí tendríamos el acero, ¿ya? Así.
Y luego nos va a faltar acá, bueno, esto es, digamos, relativo, pero de todas maneras hay que... Una varilla de 1 pulgada, ¿cierto? Estamos. Y aquí vamos a dibujar esto por acá. Estamos, y uno más. Lo vamos a ordenar para que esté en su sitio. Ahí estamos, ¿no? Entonces, podríamos, voy a estirar esto. No voy a ver qué es lo que está pasando más arriba, pero eso es lo que está pasando ahí abajo, ¿no es cierto? Así, bien, vamos con las medidas entonces, ¿sí? Fíjense, vamos con las medidas. Vamos a tener aquí lo siguiente. De este extremo, ¿no es cierto? Y bueno, la longitud total la conocemos, pero al eje, aquí tenemos 6 y aquí tenemos 6. ¿Bien? Aquí veamos un segundito. Sí, pues ahí va. Esto de aquí es 6, estamos, y 6 acá. ¿Sí? Bueno, para arriba es 9, pero en este lado es 6. Y lo que tendríamos sería, fíjense, vamos a hacerlo de este lado. De este lado tendríamos que 30, ¿no es cierto? 30, ¿no es cierto? 30 centímetros es igual a 6 y 6 serían 12, ¿de acuerdo? Más, ¿cuántos diámetros tendríamos? Tendríamos un diámetro, aquí la mitad y aquí la mitad, o sea, 2 diámetros. 2, ¿no es cierto? Por 2,54. 2,54, ¿cierto? Y tendríamos más 2 espacios de X, ¿no? 2, 2X. Listo. Ahí estamos. Esa es mi relación. ¿Cuánto es el valor de X? Por favor, ahí sí le pido su ayuda. Tendríamos 18, ¿no es cierto? 18 menos 2 por 2,54 y entre 2, ¿no? Saldría 6,46 centímetros. ¿Sí? Por favor, si lo han hallado ustedes, también confírmenme. 6,46, correcto. Muy bien, gracias. Gracias por confirmar. Entonces, fíjense, hemos garantizado que usando las 6 varillas de 1 pulgada, ¿cierto? En doble capa y verificando que la distancia entre ellos se da en ese sentido, pues obviamente no hay mejor respuesta que la verificación que estamos haciendo, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos nosotros que trabajar en un examen, ¿de acuerdo? Si se dan cuenta, no tenemos una parte de análisis porque no nos dan, el resultado de los diagramas no nos van a dar. Nos debemos concentrar en lo que estamos haciendo y que lo que encontramos sea un resultado racional, ¿no? Okay. Pues no, habíamos dicho que no, o sea, las columnas no van a ingresar. No, no, solamente la unidad número 2, correcto. Solamente flexión, ¿no es cierto? Solamente, así es, solamente hasta la unidad número 2, ¿ya? Solo flexión. Flexo-compresión, no. Ese tema lo estamos avanzando porque hay un poquito de tiempo, pero eso corresponde al examen, la práctica número 2 y, lógicamente, el examen número 2, ¿no? Para el examen final. ¿Listo, señores? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, alguna consideración adicional? Esto de aquí lo voy a subir al aula virtual para que lo puedan revisar también. Sin embargo, me gustaría saber cómo determinó el BW. De acuerdo, el BW, ¿no es cierto? Según nuestra condición, vamos a verlo aquí. El BW no es otra cosa que el ancho de la viga principal. ¿Está bien? El BW es el ancho de la viga, así sea, digamos, intermedia, perimetral o aislada. El BW es el ancho de la viga principal. Por lo tanto, en este caso, ¿no es cierto? En este caso, vemos que esta viga es de 30 por 60, ¿no? Entonces, el ancho de BW es 30 centímetros. ¿De acuerdo? ¿Sí?
¿Listo? Ajá, ok. Y los LN, bueno, los LN también lo hemos revisado aquí, ¿no es cierto? Y hemos hecho este ejercicio, por si acaso, ¿ah? O sea, este tiene LN a la izquierda y a la derecha. ¿Qué es LN? Si yo tengo esta viga central, el BW es 30, y a la izquierda la distancia neta es 250 y a la derecha 250 la distancia neta. Eso es LN a la izquierda, LN a la derecha. Eso lo vimos en su momento. Y aquí, bueno, aquí tiene que tener un poquito de vista, ¿no? Tridimensional. Así se lo dan en planta, pero usted si lo ve y lo ve de este lado, va a tener una viga acá, una losa, otra viga perimetral, una viga también así. Y entonces quiere decir que el LN es 3 metros, izquierda, el LN a la derecha 3 metros también. Distancia libre. ¿Sí? Distancia libre. Muy bien. Kimberly. Profesor, buenas noches. ¿Qué tal? Disculpe, el LN siempre va a ser todo el espacio que hay entre viga a viga. Correcto, así es, y la distancia libre, ¿ya? No es la distancia libre, ¿ah? Ok, Por eso tenemos gracias. aquí esto. Ok, muy bien. ¿Más preguntas, señores? La separación entre varillas, ¿cuánto lo considero? Bueno, el resultado que hemos dado, ¿no? En ese caso, el resultado que hemos encontrado, bajo este criterio final, es 6,46 centímetros. El mínimo es 2,54 centímetros, que equivale a una pulgada. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. ¿Más preguntas? Bueno, no esta pregunta, por cierto, ¿no? Pero este tema es fijo en el examen, ¿ya? Siempre será para una capa y no es, sí, a ver, habíamos dicho y hemos trabajado siempre desde un inicio, ¿no es cierto?, que si tenemos flexión, pero no tenemos la condición de, digamos, aquí no aparece qué estribo es, ni qué distancia hay de recubrimiento, no me dicen nada, ¿no es cierto? Si no tenemos información, utilizamos 6 y 9 centímetros. Ya hemos visto la razón por la cual se suscita eso, esto se lo voy a recordar. Eso está donde, a ver, diseño de flexión, aquí está, ¿no? Este, nosotros habíamos visto cuando comenzamos a hacer, y esto de aquí lo tienen ustedes, ¿ah? Esta información lo tienen, y les dije aquí, ¿no es cierto? En el primer ejercicio, vamos a usar de prima cuando 6 centímetros cuando no tenemos información del dato. Pero si es que nosotros recibimos el recubrimiento 4 centímetros, el diámetro de la varilla 3 octavos y la varilla longitudinal, entonces tenemos que calcularlo. Aquí está calculado, sin embargo, aquí está estimado, ¿no? Entonces, esos dos criterios los tenemos que usar. Si es que en el examen viene el detalle del recubrimiento, ya sabemos básicamente qué es el recubrimiento. 4 centímetros es la distancia de la fibra exterior hasta la cara de la varilla, digamos, del estribo. Luego tenemos un estribo, en este caso sería 3 octavos, cuyo diámetro es 0,95. Y si usamos una varilla de 3 cuartos, cuyo diámetro es 1,90, la mitad sería 0,95. La suma de todos esos valores, bueno, esas líneas de color azul, nos representa 5,9 y esa es la razón por que usamos 6 centímetros si es que no tengo ningún valor, ¿no? Ninguno asignado. Pero si yo tengo, bueno, tendré que hacer el cálculo respectivo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, con esto, entonces, espero que hayan podido ya tener mucho más claro, ¿no? Repito, esta información que está aquí, ustedes la tienen. Lo único que hemos hecho es agregar este ejercicio. Entonces, este ejercicio lo voy a colocar en el aula virtual para que usted lo pueda revisar también. No vale la pena volver a colocar todo, no tiene sentido. Solamente este ejercicio a modo de repaso, ¿ya? Sí, correcto, así es, Brian. Usted al final elige el acero más adecuado, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, el acero más adecuado es de 1 pulgada. Pero si hubiera otra alternativa, y póngase que le sale, no sé, pues 8 varillas y digo, bueno, voy a usar 4 de 3 cuartos, su respuesta sigue siendo válida. Esa es la razón por la cual el diseño nunca es único. Puede converger hacia algo, pero el diseño, usted tiene el valor del área del acero requerido 2639. Pero en términos de decisión, el profesional pues define en base a su experiencia, claro, poco a poco, como estamos viendo, vamos formándonos para que en determinado momento ya sepamos qué es lo que debemos usar, ¿ya? ¿Listo?
Con tal de que cumpla, correcto, esa es la palabra, sí, con tal de que cumpla el espaciamiento, así es, ¿ya? Sí, en este caso no lo estamos verificando, le he dado mayor importancia a lo que hemos estado fallando en realidad. En la práctica hemos tenido problemas con esto, por eso estaba insistiendo en ese sentido. Sin embargo, de hecho, qué bien que me haga recordar, pues aquí tenemos, por eso, dale yo con esta tablita, ¿no es cierto? Aquí en esta tablita tenemos la condición del acero mínimo, esto, cualquiera de estos valores. Y en ese sentido, ojo, tener mucho cuidado, ¿no es cierto? Porque este BW es el ancho, ¿no es cierto?, de la viga, ¿no? Este ancho en la parte inferior, BW. Aquí, bueno, normalmente, como ya dijimos, este valor, el acero mínimo 2, es el que tiene el máximo valor, ¿no? ¿Y cuál es el máximo valor? Bueno, aquí tendremos esta área, ¿no? Es decir, esta es la cuantía máxima requerida, y sería el acero máximo, y el acero mínimo con este valor de acá, ¿no? Y ya con eso completaría su inquietud. Si es que le piden en el examen, verifique el acero mínimo y el acero máximo, que puede ser, ¿sí? Pues puede ser. Todo lo que hay que hacer es leer bien, ¿no es cierto? Leer bien el examen, ¿de acuerdo? Por favor, eso sí, les pido que lo haga, ¿ya? Leer bien el examen. Muy bien. Vamos entonces, mire, ve qué rápido se ha pasado la hora. Vamos a hacer otro ejercicio antes que nos gane el tiempo, ¿cierto? Repito, esto se lo voy a pasar al aula virtual. Bien, vamos a plantear otro ejercicio, ¿no es cierto? Y para que no nos olvidemos, es importante reconocer el servicio. En servicio, condición en servicio, aquí hay un par de cositas que hay que tomar en cuenta que ya hemos trabajado. Esto lo hemos hecho, ¿cierto? No quiero reiterar más que un detalle que puede ser que de alguna manera se nos pase o tenga alguna confusión, ¿ya? En principio, bueno, todo esto de aquí es totalmente correcto. Tener en cuenta que el momento crítico, ojo, ¿por qué hablo del momento crítico? Ahorita vamos a... acá está. Porque el momento crítico se relaciona con el momento actuante, ¿está bien? Para este factor, ¿no es cierto? Para hallar la inercia efectiva, ¿ya? Ya hemos hallado eso, pero nunca hemos trabajado con el momento crítico. El momento crítico es igual a que el FR, el módulo de rotura, 2 por la raíz cuadrada del F'C. Esto es cuando está en el sistema MKS, ¿ya? Si usted lee en el, digamos, la norma 060, que está en el sistema internacional, va a salir un valor distinto, 0.7, si no me equivoco. Pero si queremos trabajar en el sistema MKS, entonces pongo 2 raíz cuadrada del F'C. La inercia de G es la inercia geométrica, o sea, la inercia que conocemos todos desde estática. Y la distancia I de T es la distancia del eje neutro hacia la fibra en tracción. ¿Está bien? Entonces usted tiene aquí el cálculo del M crítico directamente. Ahora, aquí viene el otro detalle. ¿Qué cosa es el MA? El MA es el momento actuante. Pero el M actuante, la pregunta que yo les haría es, ¿cuál es la diferencia entre el M actuante y el momento último? A ver, ¿qué me dirían ustedes? ¿Cuál es la diferencia entre el momento actuante y el momento último? ¿Será el mismo o serán diferentes? ¿No ven? Ya sabía. Bueno, les aclaro. Una cosa es el MU. Fíjense que acá, en todo esto de aquí, no aparece el MU, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, no hay MU. ¿Estamos? No hay MU. El MU es un concepto para resistencia, ¿ya? En la norma lo hemos visto. El MU actúa por amplificación, o sea, para ver hasta dónde resiste la sección. Eso significa por resistencia, por eso le aumentamos las combinaciones, y ese es el MU. En el caso de este elemento de aquí, el MA, es el M actuante. Esto es para la segunda parte, condición en servicio. ¿Qué significa condición en servicio? Vamos a ver cuánto se deflecta. No estamos buscando cuánto aguanta, cuánto resiste, sino estamos buscando cuánto se deflecta. Por lo tanto, el M actuante es el momento, pero sin la amplificación de cargas. Ojo, ¿ya? Póngase que el momento fuera una viga simplemente apoyada, y el momento en el centro es omega L cuadrado sobre 8, ¿cierto? Si a mí me pidieran para diseñar los aceros, ¿no es cierto?, de esa viga simplemente apoyada, pues amplifico la carga. El omega sería el omega último para hallar el MU. Sin embargo, si me piden el momento actuante, simplemente es la suma de las cargas, carga muerta y carga viva, ¿no es cierto?, y eso elevado, bueno, al cuadrado sobre 8 me da el momento actuante.
¿Estamos? Entonces, quiero ratificar algo que es importante, que el momento U es para resistencia, ¿no es cierto? Combinaciones de carga, diseño de acero. Pero el momento actuante, este momento, este elemento de aquí, pues representa el mismo momento, pero sin la amplificación de cargas. Ahora usted dirá, ¿y cómo voy a hacer para calcular estos momentos? Bueno, para eso está la metodología de los coeficientes, ¿no es cierto? La metodología de los coeficientes me permite entonces simplemente hallar omega L cuadrado sobre un coeficiente cualquiera, ¿no es cierto? Eso depende de las características de una viga, ¿no? Sin embargo, probablemente lo que más se trabaje sea una viga simplemente apoyada, que es lo más simple, ¿no? Recuerde que esta deformación instantánea es también para una viga simplemente apoyada. Por lo tanto, el MA será, si yo quiero hallar el MA de una viga simplemente apoyada, pues no es otra cosa que omega L cuadrado sobre 8. Sin embargo, ese omega no es 1.4 omega de la carga muerta, omega de la carga viva por 1.7. No, simplemente es omega de la carga muerta más omega de la carga viva sin amplificar. ¿Por qué? Porque no estoy verificando resistencia. Estoy verificando la condición en servicio, que es la deflexión. ¿Ya? Eso, por favor, hay que tomarlo en cuenta. ¿Por qué les digo esto? Porque aquí, por ejemplo, en este caso, en este ejercicio, nosotros le dimos el valor de MA de frente, ¿no? No lo calculamos, ni siquiera el momento crítico, ¿no? En el siguiente ejercicio probablemente sí, pero no lo hemos calculado. Entonces, no quisiera que haya confusión, ¿ya? El momento actuante es el mismo momento que se hace en el análisis, pero sin la amplificación de cargas. Aquí le hemos dado énfasis a determinar el momento crítico, ¿de acuerdo? Porque el momento crítico participa, ¿no es cierto?, en la inercia efectiva. Y eso sí, probablemente tengan que calcularlo. Pero como les dije, no teníamos el momento actuante ni el momento crítico. Lo estamos explicando para que no tenga dificultades en la inercia efectiva. Muy bien. Esa es una de las razones por las cuales, fíjese, cuando nosotros aquí nos dicen, en este ejercicio que ya hemos hecho, que la carga muerta repartida es 2.2 toneladas por metro, pero como todo está en centímetros, lo pasamos a kilogramos por centímetro, ¿no? Esta conversión la hicimos en esa oportunidad y teníamos 2.2 toneladas por metro, lo pasamos a 22 kilogramos por centímetro. Y si ustedes se dan cuenta, el omega, ¿no es cierto? El omega total es simplemente la suma, ¿no? No sé, alguien creo que me preguntó, o nadie me preguntó, pero nadie preguntó por qué no la amplificaba, ¿no es cierto? Simplemente, bueno, ustedes dirán, así se hace, ¿no? Bueno, sinceramente, aquí viene la explicación adicional si es que no lo tomamos en el momento. Este omega, que corresponde a la deformación instantánea, es la suma de las cargas directamente sin amplificar. ¿Por qué se hace así? Porque no estoy verificando, repito, resistencia, ¿ya? No estoy amplificando la carga porque no necesito resistencia. Necesito saber cómo se deforma, o sea, cuál es la deformación de esa viga o de ese elemento cuando tiene una carga real. O sea, su carga real es carga muerta y carga viva. Esa es su carga real, ¿ya? No la amplifico porque no quiero saber hasta dónde puede llegar la resistencia de la viga con el acero, ¿no? Eso no estoy verificando. Estoy verificando cuánto se despliega. ¿Listo, señores? Entonces, aclarado ese punto, bueno, aquí habíamos hecho nosotros dos casos, ¿no es cierto? Los dos casos, aquí lo tenemos, ¿de acuerdo? Y yo les había pedido, aquí teníamos 4, ¿no? Teníamos 4 y les había dicho, señores, sería conveniente que usted lo complete. ¿Alguien lo hizo? Pregunto. Cri, cri, cri. No se preocupen. Para eso está el profesor, para ayudarlo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí está, ¿ya? Aquí está. Dice, ¿sí la hizo? Ah, muy bien, sí la hizo. David, ¿cómo le fue? Si nos puede comentar. ¿Cumple o no cumple, David? C y D, así es, muy bien, correcto, así es, sí cumple, muy bien, David. Bien, vamos a chequear entonces lo que usted ha hecho, ¿sí? Entonces aquí tenemos, hemos trabajado aquí en paralelo, ¿cierto? La condición C. En la condición C hemos aumentado el área del acero prima, o sea, el área de, llamémosle así, de compresión, ¿no es cierto? El proceso es exactamente el mismo,
¿Qué es lo que estábamos haciendo? Calculamos la deformación instantánea total, ¿no es cierto? Que se resumen las cargas y luego le retiramos la de la viva, carga viva, ¿cierto? Y por diferencia encontramos la deflexión instantánea de la carga muerta, ¿está bien? Y luego chequeamos cómo es el efecto diferido, ¿no es cierto? Con el elemento, ¿se acuerdan? Lambda delta es igual a garabato sobre 1 más 50 cuantía prima. Aquí es importante destacar entonces que la cuantía prima es el área de la 0' entre 30 por la distancia entre ellos dos, ¿no? Entre la 0' y el acero inferior. Ese es el brazo de palanca. Por lo tanto, el lambda delta es igual a 1.57 y eso afecta a la carga muerta, ¿no? A la deflexión de la carga muerta. El delta total es 1.21 y comparado, ahora sí, comparado con digamos, el delta máximo, que es L sobre 480, que ya lo teníamos previsto, siendo 1.25, entonces la alternativa C sí cumple las limitaciones de la norma 060, ¿cierto? Así. Otro dato que podríamos encontrar aquí es que, si ustedes se dan cuenta, la deflexión, ¿no es cierto?, comienza a subir en la medida que tenemos el acero en compresión. Observe, en la primera no teníamos acero en compresión y el valor de la deflexión era 1.48 prácticamente. Le añadimos un poco más de acero en compresión y fíjense, mejor dicho, apareció el acero en compresión y la deflexión, bueno, comienza a reducirse a 1.29. Y cuando le colocamos, ¿cierto?, más acero en compresión, la deflexión baja a 1.29, ya es representativo, ¿cierto? ¿Qué podemos deducir con eso? Que naturalmente el acero en compresión ayuda a evitar la deflexión, ¿cierto? Y por si fuera poco, entonces, ya en la parte final, y lo vamos a retirar rápidamente, el caso D, ¿cierto?, en el cual hemos equiparado incluso tanto el acero de tracción como el de compresión son iguales, ¿no es cierto?, y la condición de la inercia efectiva es distinta. Entonces encontramos que el acero disminuye mucho más, fíjese, bajó de 1.48 a 1.29 a 1.21 y ahora en la parte final pues es 1.15 prácticamente, ¿no? En ese sentido, entonces, en la última condición, que es la alternativa D, sí cumple las limitaciones que indica la norma, ¿ya? Así. Bueno, esta versión también se la voy a pasar para que usted la pueda revisar, porque naturalmente aquí en todo esto existe una consecuencia, existe un criterio. Si usted se da cuenta aquí, estamos ratificando, ¿no es cierto?, cuando dijimos nosotros, ¿por qué usamos la acero en compresión? Bueno, hay dos razones. La primera es para incrementar el momento nominal interno y alcanzar un momento diferencial mayor, ¿cierto? Y por el otro lado, controla las deflexiones. Bueno, no es que controla, ¿no? Disminuye, esa era la palabra. Disminuye las deflexiones, ¿no es cierto? Y también reduce el esfuerzo de la zona comprimida, ¿ya? Ya que al tener el acero allí, en esa zona, colabora con el concreto. Bien, señores, entonces esto de aquí es importante que lo revisen, que lo repasen. ¿Esto es tema del examen? Sí lo es, ¿de acuerdo? Sí lo es importante que ustedes pues tengan presente esto de aquí y esperemos que puedan salir airosos de lo que es el examen. Muy bien. Finalmente, nos hace falta un último ejercicio a modo de repaso que era losas armadas en una dirección, ¿no? Hicimos solamente un ejercicio, está bien. Sin embargo, había otro ejercicio aquí que siempre lo dejamos para el final. Aquí está, lo tengo ya planteado y desarrollado para que ustedes también lo tengan, ¿no? Esto de aquí también se lo voy a pasar a ustedes. Pero lo importante aquí era cómo aplicar, ¿no es cierto?, los criterios de esta definición de los momentos. Bueno, el ejercicio contemplaba, esto está en el aula virtual, ¿ah? Por si acaso en la temática correspondiente. Decía, determine el acero requerido. Bueno, no vamos a llegar hasta ahí, pero por lo menos cerrar toda la primera parte, ¿no? O sea, la aplicación del método de los coeficientes. Tenemos, dice, el acero requerido para una losa, ¿no es cierto?, de 3 tramos con luz libre de 4 metros, ahí lo tiene usted, 4 metros en cada uno de los apoyos, ojo con esto, con restricción en sus extremos, ¿está bien? Con restricción en sus extremos. Considere que la carga viva, perdón, tiene un valor de 250 kilogramos por metro,
el F'C 210 y 4200 el F'i. Entonces lo primero que hacemos es determinar el espesor de la losa, ¿no es cierto? Porque ¿cómo puedo hacer un metrado de carga si no tengo el espesor? L sobre 20 nos determina entonces el espesor y estamos hablando de una losa de 20 centímetros, ¿de acuerdo? 20 centímetros. Bien, realizamos el metrado de cargas y tendríamos el peso propio 2400 por 1 por 0.20. ¿Por qué por 1? Porque lo que estamos haciendo es, al igual que en todos los casos que hemos visto anteriormente, ¿cierto? A ver, vamos a tener una sección de 1 metro de ancho, ¿está bien? La franja central, ¿se acuerdan? 1 metro de ancho. Y la altura, bueno, la altura va a ser de 20 centímetros. Y el peralte efectivo va a ser 3 centímetros menos, o sea, 17. ¿Está bien? Así, eso es lo que tendríamos, ¿de acuerdo? De tal manera entonces que por eso tomamos nosotros en cuenta aquí que sería 2400 por 1 metro de ancho de esta sección, 20 centímetros, que es el espesor de la losa ya predefinido anteriormente, y el piso terminado, bueno, tiene 100 kilogramos por metro cuadrado. El ancho tributario representa 1 metro, ya lo hemos visto, y aquí tendríamos 580 kilogramos por metro, carga repartida para toda esta vía. En cuanto a la sobrecarga, bueno, eso sí lo tenemos ya mucho más claro, 250 por el ancho tributario que es 1 metro, 250, por lo tanto la carga viva es 250 kilogramos por metro. En ese sentido, como estamos diseñando, ¿no es cierto?, tenemos que amplificar la carga. Esa carga nos da amplificada 1237 kilogramos por metro. Ahora, ¿cómo se van a distribuir los coeficientes? Bueno, lo primero que debemos distinguir es que tenemos 3 tramos, ¿de acuerdo? 3 tramos, ¿listo? Y por el otro lado tenemos momentos negativos y tenemos momentos positivos. Bueno, vamos por los momentos centrales, ¿no es cierto? ¿Por qué es omega L cuadrado sobre 10? Veamos la gráfica, aquí. Aquí habíamos dicho que tenemos momentos positivos de este lado y momentos negativos de este lado. Cuando tenemos más de 2 tramos, ¿cierto? Aquí tenemos más de 2 tramos. La primera cara es un décimo del omega L cuadrado, ¿no es cierto? Y de la cara interior, omega L cuadrado sobre 11. ¿Está bien? Entonces tengo dos valores interiores, 1 décimo y 1 onceavo. ¿Cuál es el que prevalece? El mayor de los dos. Por lo tanto, aquí tengo, repito, más de 2 tramos. Cuando es un tramo, ¿cierto? Está aquí. Cuando es, perdón, 2 tramos, es 1 noveno. Pero cuando es 2 o más tramos, ¿no es cierto? Será 1 décimo o 1 onceavo. Bueno, ¿cuál es el mayor? 1 décimo. Entonces aquí corresponde 1 décimo, 1 décimo. ¿Listo? Para el momento negativo máximo. Bien, vamos con el momento positivo. Por un momentito, voy a dejar estos extremos un momentito. Los momentos positivos. Tengo más de 2 tramos. ¿Está bien? Más de 2 tramos. Entonces, el primero que teníamos aquí era 1 sobre 14. Veamos por qué es 1 sobre 14. Muy bien. Aquí, esto de aquí son momentos positivos. De tal manera que el primer tramo tengo 1 onceavo o 1 sobre 14. Y nos dice que los extremos son solidarios. Mire, ve, o sea, aquí dice, o con restricción. Con restricción o solidario es lo mismo. Con restricción, entonces, con restricción es que es solidario, ¿de acuerdo? Si es solidario, el extremo es solidario, entonces el momento que tenemos aquí es 1 sobre 14. Si el extremo no es solidario, o sea, sin restricción, como habíamos dicho con un muro de ladrillo, por ejemplo, entonces sería 1 sobre 11. Por lo tanto, si el extremo es solidario, por favor, tome nota, 1 sobre 14. ¿Estamos? Ahí está, 1 sobre 14. Tanto en el extremo izquierdo como en el extremo derecho. ¿Qué pasa con los momentos centrales? Cuando tengo momento positivo. Mire, cuando tengo momento positivo, los momentos centrales es 1 sobre 16. ¿De acuerdo? 1 sobre 16. Me falta ahora el momento en los extremos, que si bien es cierto, bueno, analíticamente es 0, el método de coeficientes se acerca un poquito más a la realidad y dice que aquí debo colocarle algo. Esto no es 0 realmente, ¿no? Y teniendo en cuenta aquí que dice que los extremos, dice con restricción en sus extremos, ojo, con restricción en sus extremos, precisamente hacia la derecha, entonces nosotros buscamos aquí el momento negativo, aquí está, entonces tenemos sin restricción y con restricción, ¿cierto? Sin restricción es una viga o un muro, con restricción es una placa o una columna, ¿cierto? Si fuera viga.
Entonces tenemos dos alternativas, ¿no? 1 sobre 24 o 1 sobre 16. ¿Está bien? Entonces no puede ser 1 sobre 24 porque no es una viga. Aquí no hay restricción. Si hay restricción, es una columna o una placa. Por lo tanto, será 1 sobre 16. ¿De acuerdo? Así. Por eso es que en estos extremos, ahí está, aparece omega al cuadrado sobre 16, omega al cuadrado sobre 16. ¿Listo, señores? Muy bien. Vamos a hacer entonces el diseño de uno de ellos, ¿ya? El máximo valor de ellos. Bueno, tengo aquí el omega, ¿no es cierto? Repartido, el omega último. Tendríamos entonces para el momento negativo máximo, omega por la distancia al cuadrado sobre 10, y eso me da 1979.2 kilogramos por metro, ¿no? Aquí el momento negativo. Bueno, lo desarrollamos como hemos venido trabajando, ¿cierto? Aplicando nuestros criterios. Esta cosita siempre nos va a acompañar aquí. Esto, ¿sí? Si se dan cuenta, lo que estamos haciendo es aplicar esto de aquí. De tal manera entonces que, vamos a quitar esto, ya. De tal manera entonces que empleamos nuestra ecuación para encontrar el índice de refuerzo, luego encontramos la cuantía requerida, ¿no es cierto? Que es un valor mucho menor que el valor que hemos encontrado, es decir, garantizamos un diseño dúctil porque tenemos menos que el 75% de la cuantía balanceada, y listo, y con eso planteamos el acero requerido. El acero requerido sería esta cuantía requerida por 100 por el peralte efectivo, ¿no es cierto? Repito, 20 centímetros menos 3 me da 17. 100 es el ancho. Eso sería 1,94 centímetros cuadrados. Esto es el acero requerido. Sin embargo, ojo, sin embargo, tengo que chequearlo contra el acero mínimo, ¿cierto? El acero mínimo es la cuantía mínima, 0.0018 por la base, por la altura, ojo, no por el peralte efectivo, por la altura. Entonces, esto será 0.0018 por 100 por 20, no por 17, por 20. Y eso me da, bueno, si no he hecho mala operación, 3.6 centímetros, y fíjese que es casi el doble, ¿no? Por decirlo, ¿no? Casi el doble en realidad. Entonces, el área final no es el área requerida, 1,94, sino 360, que es el área mínima. Esta área mínima se va a repartir en un ancho de 100 centímetros, ¿no es cierto? Entonces, podemos hacer la relación, ¿de acuerdo? Veamos aquí la relación. 3.60, ¿no es cierto? Es para 100 centímetros, ¿de acuerdo? Como, vamos a hacerlo por aquí, un segundito, como, a ver si usamos una varilla de, no sé, pues de media, vamos a usar una de media para ver, ¿cierto? Y esta varilla de media tiene 1.29, ¿no? 1,29 centímetros cuadrados, ¿cierto? Esto será para una distribución S, ¿vale? S, que podemos hallar. Entonces tendríamos, minutitos, 3.6. Me da 35, ¿no es cierto? 35,83 centímetros, ¿no es cierto? Así. Y es bastante espaciado. Entonces vamos a usar 3 octavos, ¿ya? 3 octavos, ¿está bien? 3 octavos que representa 0.71, ¿no? 0.71 centímetros cuadrados, ¿listo? Eso será para una distribución S, que representaría entre 3.6. 19,72, ¿no? Sí, más o menos 72 centímetros. Ya estamos. Entonces, bueno, esto de aquí un ratito, esto de aquí, para que no nos confunda. Bien, tengo estas dos alternativas. Entonces aquí estamos, ¿no es cierto?, por debajo de 20 centímetros, 0.3, 0.28 en realidad, centímetros. Entonces, bueno, lo que nos quedaría usar entonces finalmente, una decisión, usaremos, ¿cierto? Usaremos nosotros, aquí vamos a poner, usaremos entonces 3 octavos, entonces cada 17,5, ¿cierto? Esa sería entonces nuestra respuesta, dado que nosotros
pues vamos a encontrar que eso refleja mejor, ¿no es cierto?, nuestras condiciones, ¿está bien? Esto refleja mejor nuestras condiciones de diseño para el momento negativo en la parte central. Y así podemos usar nuestro criterio. Si usted se da cuenta, es diseño en tracción, de una sección rectangular, ¿no es cierto?, para los distintos valores positivo, negativo, y luego, naturalmente, ya podremos nosotros hacer un gráfico, digamos, genérico como el que presentamos anteriormente. ¿Listo? Muy bien. No sé si tenemos alguna pregunta, alguna duda que se tenga. ¿Preguntas, señores? Este ejercicio aquí también, que es bastante sencillo, pero bueno, un poquito ilustra lo que ya estamos trabajando, se los voy a pasar, ¿ya? Entonces, esos tres se los vamos a pasar en un solo archivo para que lo pueda revisar. A ver, ¿tenemos una pregunta? Por supuesto, sí, así es. Tenemos que hacerlo con cada momento e ir entregando así parciales, ¿no es cierto? Este es un parcial, me refiero solamente para el momento negativo. Este proceso se tiene que repetir, ¿no es cierto?, para los tres casos, ¿no? Porque tenemos un décimo, 1/14 y 1/16. Máximo no creo. Después ya veremos cómo resulta lo demás, ¿no? Pero sí, tenemos que hacerlo. Pero aquí hay un detalle también, ¿no? Sí, fíjense, si el momento, ¿no es cierto?, el momento máximo de 1979 nos genera un acero de 1.94, los otros momentos que son menores me van a generar áreas más pequeñas. Por lo tanto, el área se va a mantener como el área mínima. Entonces podríamos generalizar, y a eso lo dejamos a su criterio, podríamos generalizar que todos los tramos, o sea, para el momento positivo, negativo y los extremos, usaríamos 3/8 a 17,5, ¿no? Eso también puede ser una solución. Bien, y teníamos acá otra pregunta. Dice, profe, respecto al diseño, ¿en cuánto y como máximo tendríamos que considerar el espaciamiento? Sí, ya habíamos dicho anteriormente que este espaciamiento, ¿no es cierto?, está entre 10 y 30 centímetros, ¿de acuerdo? Entre 10, no menos de 10 centímetros, ni más de 30 centímetros. Lo ideal es el promedio, o sea, 20 centímetros, ¿no? 22,5, 17,5, esas tres cifras son las más apropiadas, ¿ya? Por eso hemos utilizado 17,5. Muy bien, señores, entonces eso sería todo. Les agradezco por su participación, sus preguntas. Ya tenemos todo listo, entonces nos vemos el día lunes a las 8 de la mañana. Yo voy a estar un momentito antes, ¿de acuerdo?, indicando dónde se encuentra el examen, ¿ya? Pero para que no tengan mayor reparo el examen, lo vamos a colocar en esta regleta de la izquierda, ¿ya? Aquí va a estar el examen, ¿ya? En la parte de la izquierda. O sea, apenas abran ustedes van a ver ahí el espacio para el examen, ¿ya? Pero, como repito, yo voy a estar por lo menos unos 5 minutos antes para ir indicando dónde se encuentra, ¿ya? Ok, gracias a ustedes, señores. Nos vamos y nos vemos el día lunes, ¿de acuerdo? Nos vamos con un poquito de música. Hasta el día lunes, entonces. Buena suerte, cuídense mucho y a estudiar. Buenas noches.